¿Cómo estamos? Placer nuevamente compartir con ustedes una presentación para socializar la postura de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Sala Civil, donde vamos a trabajar sobre la competencia de los tribunales y su declaración en forma oficiosa de la incompetencia objetiva. Como ustedes bien manejan, un juzgado en lo civil y comercial y también en lo laboral, según el Código de Organización Judicial, debe tener ciertas cuestiones para declarar o no su competencia. Entre ellas podemos citar el territorio, la cuantía, la materia, la conexidad, el grado, el turno. Entonces, hoy presento y socializo con ustedes la competencia por razón del territorio. ¿Puede o no un juzgado en primera instancia o un juzgado de paz declararse sin competencia por razón del territorio, invocando las normas previstas en el Código de Organización Judicial, o la competencia por razón del territorio en materia civil está totalmente disponible para las partes? Les comparto el siguiente fallo que antes de ir a ella misma, eh, voy a darle una breve introducción con respecto a lo que es la parte doctrinaria, el concepto. Cito al gran maestro argentino del derecho procesal Osvaldo Gossaini, y en su libro Comentario al Código Procesal de la Nación Argentina, establece como un concepto muy interesante y que se ajusta totalmente a nuestro código, que reza lo siguiente. El maestro Gossaini enseña: la competencia territorial se relaciona con la circunscripción geográfica dentro del cual el juez puede ejercer jurisdicción. Aquí comento que en Paraguay las circunscripciones judiciales coinciden con los departamentos y la primera circunscripción judicial de la República coincide con la capital. Vale decir, la primera circunscripción judicial del país es la ciudad de Asunción. Y así sucesivamente, si bien no coincide el número de departamento, digamos, distribuido políticamente con las circunscripciones judiciales, pero todas las circunscripciones judiciales hoy coinciden con el departamento geográfico donde tiene asiento ya sea el Tribunal de Apelación y los juzgados. Bueno, entonces, el territorio donde el proceso se desenvuelve es único e indivisible, dice el doctor Gossaini, pero admite opciones de radicación de acuerdo a la naturaleza de la pretensión. Basta mencionar por ahora que si la demanda versa sobre cuestiones personales, el demandado no puede ser obligado a reconocer una jurisdicción territorial ajena a su domicilio, aun cuando pueda voluntariamente aceptarlo. Del mismo modo, temas del contenido patrimonial convencional admiten el pacto de radicación de competencia, y los de contenido real, las acciones reales, se rigen por vía de principio por el lugar donde el inmueble se asienta. Esto nosotros tenemos en consideración y regulado en el Código de Organización Judicial, artículo 15, artículo 16 y artículo 17. No obstante, es muy interesante aquí puntualizar que esta competencia por razón del territorio, conforme lo establece el Código Procesal Civil en su artículo tercero, artículo cuarto y artículo séptimo, tenemos que está disponible para las partes. ¿Por qué hago esta breve introducción de los artículos? Porque tenemos que considerar que son piedras fundamentales para el entendimiento de la declaración oficiosa de incompetencia por razón del territorio. Un juez, lo primero que tiene que hacer, y es su deber principal cuando se deduce una demanda, por supuesto, luego de verificar los contenidos, digamos, eh, de forma previsto en el artículo 215 del Código Procesal Civil, ver si es o no competente, y ahí la competencia, como siempre hablamos, se subdivide en competencia objetiva y competencia subjetiva. Entonces, la competencia objetiva está prevista su, digamos, verificación en el artículo séptimo del Código del Ritual, y siempre que el juez
entiende que no es competente objetivamente, debe de separarse. Y la excepción a esta regla está en el artículo tercero y el artículo cuarto, que otorga la disponibilidad de la prórroga de competencia por razón de territorio para las partes. Al actor, cuando deduce la demanda ante el juez que él cree competente por razón del territorio, y el demandado si no se opone a esta prórroga en forma tácita. ¿La Corte qué dijo? Hubo un caso de un juicio donde por indemnización por daños y perjuicios se entabló una contienda negativa de competencia entre dos juzgados, juzgado de paz de la circunscripción judicial de Central, donde a través del auto interlocutorio 438 de fecha 16 de junio, un fallo muy actual, la Corte enseña lo siguiente. Para entender el fallo, hacemos una breve introducción. Un juicio, una persona se presenta y deduce la demanda en donde peticiona la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de una situación que se plantea dentro de lo que conocemos como responsabilidad civil. En ese contexto, el juzgado donde se plantea la demanda invoca el artículo 16 del Código de Organización Judicial, lo que conocemos como la norma estática, y las acordadas número 24 y 46 de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, para separarse de oficio de entender en este juicio. El juzgado donde se remitió el expediente a través de un autointerlocutorio, invocando el artículo 3, 4 y 7 del Código Procesal Civil, también se declara sin competencia, explicando que la competencia por razón del territorio es prorrogable. En ese contexto, la Corte dice, en este fallo, como vemos, en auto se produjo contienda negativa de competencia conforme lo establece el artículo 11 y 12 del Código Procesal Civil, entre dos juzgados de paz. La competencia del órgano jurisdiccional constituye un requisito formal y esencial para la validez tanto de la sentencia dictada como del proceso iniciado. Por eso es un requisito indispensable para la configuración del debido proceso. Aquí la Corte explica que el juzgado que intervino en primer orden de forma natural se separó en forma oficiosa, vale decir, sin petición de parte. Entonces viene la explicación y la enseñanza en este pronunciamiento de la Sala Civil, donde menciona que ya en fallos y resoluciones anteriores se tuvo el siguiente concepto. Dice la Corte: cabe tener presente que en abstracto la competencia territorial en el fuero civil como concepto esencial y básico es siempre prorrogable. Esta es la idea fuerza. La competencia por razón del territorio en materia civil es siempre prorrogable. Así lo dispone el artículo 3 del Código Procesal Civil y el artículo 4 del mismo cuerpo legal, donde se disipa toda duda cuando dice que será tácita respecto del actor por el hecho de haber entablado la demanda y respecto del demandado por haberla contestado o dejado de usarlo, o puesto excepciones previas, sin articular, digamos, la declinatoria, que una vez prorrogada la competencia queda definitivamente fijada para todas las instancias del proceso. Es por eso que la Corte dice: en virtud de estas categóricas disposiciones, la inhibición de oficio encuentra la importantísima excepción consagrada precisamente en dichos artículos, conforme el artículo 7 del Código Procesal Civil. Entiendo que la importancia y la pertinencia de compartir con usted este material justamente radica en esto. La competencia por razón del territorio es la excepción a la regla prevista en la declaración oficiosa de incompetencia objetiva de los juzgados y tribunales. Esta situación, si bien puede ser latente, si bien puede ser, digamos, muy evidente, el juez en lo civil no tiene la facultad para declararse de oficio sin competencia objetiva.
Es por eso que se aplica la regla, pero ojo, solo para la competencia por razón del territorio. Si, por ejemplo, se presenta un juicio donde la cuantía es superior a su competencia para el juez de paz, este está obligado a separarse de oficio. La misma cosa ocurre con el juez de primera instancia. Si él tiene un juicio donde la competencia por razón de la cuantía es inferior a 300 jornales, él está obligado a separarse por razón de la cuantía de oficio, no como en este caso donde la competencia es analizada por razón del territorio, que sí está disponible para las partes donde plantear la demanda el actor y ahí acepta en forma implícita la competencia del juez y del demandado si no opone ninguna defensa que discuta este punto. Entonces, la Corte enseña, dicho de otra manera, en el ámbito civil no puede producirse inhibición de oficio por razones de competencia territorial, en cuanto dicha cuestión queda librada a la iniciativa de los litigantes, que pueden consentir la prórroga u oponerse a la misma a través de los medios de la declinatoria o inhibitoria, según mejor convenga a sus intereses conforme con lo dispuesto en el artículo 8 del Código Procesal Civil. En efecto, en el hipotético caso de efectivamente o efectiva incompetencia del juez que previno, ella se hubiera prorrogado tácitamente en los términos del artículo 3, 4 y 7 del Código Procesal Civil respecto del actor e incumbiría a los eventuales interesados en el proceso, eventuales obligados de la demanda indemnizatoria, como es el caso analizado por la Corte, impugnarla en tiempo oportuno, siempre que lo consideren conveniente a sus intereses. Momento en el cual la cuestión habrá recién de resolverse conforme con las normas que regulan el supuesto que nos ocupa. Esto es muy importante porque aquí es donde interviene la norma estática. Si se impugna la competencia por razón del territorio por parte del demandado, ahí el juez tiene que analizar el código de organización judicial para indicar si corresponde o no, para indicar si corresponde o no que esto esté en este contexto siendo trabajado. Es en este momento, no antes. ¿Ok? Siendo así, y entre tanto tal cuestión no se haya producido, corresponde al juez que previno, donde se inició el proceso, continuar la tramitación del presente juicio. Aquí muy importante, en especial para los colegas litigantes. Si bien el abogado que patrocina o el abogado que ejerce la representación tiene el derecho o tiene la facultad de elegir qué juzgado va a ser competente según su criterio por razón del territorio, el punto central del debate y el castigo, entre comillas, está si la parte adversa se opone a través de una excepción de incompetencia en el momento oportuno o a través de otra vía procesal donde se pueda impugnar la competencia. ¿Y cuál es el castigo real que se impone en las costas? Al perdioso. Y si yo he pactado en mi título obligacional de que no vamos a someter a los tribunales de Concepción, pero por uso de este artículo que tengo la facultad de utilizar, deduzco la demanda en Coronel Oviedo, lo que puedo sufrir es si la parte adversa, quien pactó conmigo, Concepción, se opone a la prórroga de competencia. Entonces se hace lugar a la excepción y se imponen las costas a la perdidosa, además de archivarse ese expediente en el juzgado donde se ha iniciado la demanda. Esto es muy importante entender y considerar. Es la contracara o la otra cara de la moneda donde yo tengo el derecho de promover donde mejor me parezca por razón del territorio. Solamente que como abogado litigante o como, digamos, representante de una persona debo de entender, y es un principio básico, que si yo pacte un lugar, es la adversa quien tiene que consentir este juzgado yo donde elegí. Y si él no da su conformidad, articulando una ofensa, tengo el serio riesgo de perder la excepción
y que se me impongan las costas. Entonces, la Corte dice sobre esta situación que cabe señalar, además, que las contiendas de competencia territorial en general deben fundarse no en la pretendida norma aplicable, ojo con esto es muy importante, sino en la verdadera prórroga que implica para el actor la iniciación del juicio indemnizatorio ante un juez que no es del domicilio del demandado, así como en el deber de guardar a la conducta de las partes en el juicio, para que se determine si éstas consienten o no dicha prórroga. Es esto lo que se tiene que discutir realmente, dice la Corte. No la norma aplicable al caso, no lo que yo pueda ver cuando se sustancie el juicio. No, el juez original, natural, el juez que analiza en primer término, no puede objetar donde el actor promueve la demanda por razón del territorio. Repito, por razón del territorio, la competencia es prorrogable y está disponible para las partes. Entonces, la Corte en este caso dijo, invocando el artículo 3, 4 y 7 del Código Procesal Civil, que la competencia quedó prorrogada respecto a los intervinientes en el juicio en cuestión. En estas condiciones no es posible pronunciarse sobre una declaración de competencia que a esta altura resulta inoportuna por la posibilidad de prórroga a la que se aludió. No queda, por tanto, otra solución jurídica que remitir estos autos al juez que previno, vale decir, al juez que se ha separado al inicio cuando el actor planteó la demanda ante su tribunal unipersonal y él se declaró sin competencia por razón del territorio, explicando de que debe de operar el artículo 16 del Código de Organización Judicial. Insisto, eso puede ser cierto, eso puede ser válido, pero no está disponible al juez de oficio entender. Es la otra parte, es la adversa la que debe objetar este asunto que atañe a la competencia objetiva por razón del territorio. Muy bien, es lo que quería compartir con ustedes, explicando la importancia que tiene para los tribunales y en especial para las partes que deducen una demanda y el juez se separa para no entender, invocando la incompetencia por razón del territorio. Esta incompetencia en materia civil, ojo, materia civil y comercial, aclaramos eso porque es el Código Procesal Civil que establece esta situación en su artículo 3 y en su artículo 4, queda a disposición de las partes. Espero que haya sido de utilidad y en cualquier momento nos vemos con otra, digamos, otra sesión de trabajo donde compartimos el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, de algunas de sus salas, que como yo siempre sostengo, hoy nos nutre a nosotros los que ejercemos cargo de magistratura, a los colegas que ejercen la litigación, para conocer y entender cuál es el criterio jurisprudencial que maneja el máximo tribunal de la República. Que si bien, como en Paraguay, ustedes saben, la jurisprudencia no es vinculante, tiene su carácter orientador, ¿vale? Como orientador de todo lo que realizamos los tribunales inferiores. Muchas gracias.